La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. ¿Qué hay que tener en cuenta antes de excavar? Cuando hay que acometer una excavación para realizar algún vaciado y comenzar obras, no es tan sencillo como tan solo meter la máquina y empezar. Hay varias cosas a tener en cuenta previamente. Previamente habrá que realizar una prospección que dé información relevante de lo que se puede encontrar bajo tierra antes de remover el terreno original. Este tipo de actuaciones, muy habituales cuando se van a levantar nuevos edificios y se necesita poner unas bases sólidas, tiene aún más importancia cuando se hace en solares que están rodeados de otros edificios y se encuentran en el centro de ciudades. En los últimos años, han proliferado este tipo de actuaciones cuando los propietarios han vendido edificios que no tenían uso y que han sido una oportunidad para promotores que buscaban el centro de las principales localidades para levantar un nuevo bloque de viviendas. Desde Excavaciones Angulo ponen el foco en algunos riesgos de no hacer bien la labor y trabajo. Mover tierra conlleva una serie de riesgos que hay que saber controlar y anticipar. En primer lugar, hay que tener claro el espacio en el que se va a realizar para evitar que edificios colindantes puedan sufrir algún daño por la actuación, explican, pero no es el único riesgo. Es necesario conocer bien cuál es el terreno para evitar inundaciones en caso de que haya canalizaciones de agua o acuíferos subterráneos. Pero, sobre todo, hay dos situaciones que hay que evitar: vuelco de vehículos. Aunque no es algo habitual, pasa más a menudo de lo que se piensa. Según se va avanzando en el agujero, hay vehículos que sufren el riesgo, por la pendiente, de volcar. Por ello, es necesario que los profesionales sean capaces de preparar el terreno para que los vehículos se muevan de forma segura, sin pendientes demasiado pronunciadas y con espacio para moverse de forma cómoda por la superficie. Caídas del personal. Aunque se da muy poco, es cierto que ante este tipo de actuaciones hay que extremar las precauciones y dotar a los trabajadores no solo de políticas de prevención laboral sino de elementos de seguridad que garanticen que los pequeños incidentes no tengan consecuencias. Realizar una excavación no es meter la máquina. Es tener en cuenta, antes muchas otras cosas, realizar un estudio geotécnico, localizar las conducciones para evitar roturas de tuberías, conocer y prever las sobrecargas estáticas y, sobre todo, contar con profesionales y hacerles caso, concluyen. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. Cómo recuperarse de un esguince en tiempo récord. Los esguinces de tobillo suponen más del 22% de los accidentes laborales, una cifra que pone en relieve la necesidad de tomar en cuenta esta lesión y curarla bien para evitar recaídas. A esto se suma que el verano es época también de más planes al aire libre y, por tanto, también de más lesiones de este tipo por pasear por montaña y dar un mal paso, una mala pisada en la playa o incluso la práctica de más deportes, como debería tratarse entonces un esguince. Desde Corpore Fisioterapia dan una serie de pautas para mejorar considerablemente en la recuperación rápida de cualquier tipo de esguince. En primer lugar, recomiendan ir a un especialista para tener un diagnóstico certero y saber el grado de lesión que se tiene de cara a afrontar las terapias necesarias. Esto puede ser bien en un traumatólogo o en una clínica de fisioterapia que tengan herramientas para poder ofrecer un diagnóstico certero. Entre las principales recomendaciones está el aplicar frío durante las horas posteriores a la lesión y durante el tiempo en el que el tobillo esté inflamado. Tratar de realizar el máximo reposo posible hasta que se estabilice y, finalmente, tratar en ese tiempo de mantener el pie en alto, pero una vez que pasan los primeros días, es el momento de comenzar con el verdadero tratamiento. Actualmente, lejos de las clásicas vendas, existen opciones para poder seguir en movimiento que están funcionando de forma adecuada. Una de ellas es la bota Walker, que permite seguir caminando pero reeducando nuevamente a los ligamentos y musculatura en la posición correcta. Hace las veces de inmovilización pero mejorando la calidad de vida del paciente al hacer vida relativamente normal. Hay una técnica que está dando también buenos resultados y se basa en la electroanalgesia. Se trata de la aplicación de estimulación eléctrica que penetra en el músculo directamente y ayuda a rebajar el dolor, la hinchazón y, con ello, a mejorar la lesión, pero, sin duda, es clave comenzar cuanto antes la terapia manual.
Esta consiste en drenajes que ayudan a la absorción del edema provocado y que relajan la musculatura alrededor de la lesión para garantizar una postura más cómoda y sin dolores o contracturas añadidas. Siguiendo estos pasos, la lesión será historia en tiempo récord. Iberian Press, agencia de noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press, agencia de noticias. Las plagas del verano. Poner solución es clave. Calor extremo. Zonas con más humedad por las piscinas. El goteo de un aire acondicionado. Basura que fermenta antes en los contenedores. Son muchos los puntos que permiten, precisamente en verano, que proliferen una serie de plagas contra las que no queda otra opción que actuar, como, en primer lugar, identificando cuál sería el principal riesgo y, tal como explican desde HadkeyJob, aplicando el tratamiento necesario para cada caso, porque, ¿cuáles son las plagas más habituales en estos meses? Chinches. Aunque suelen a algo muy antiguo, cada vez es más habitual encontrarse este tipo de insecto en hoteles, hostales y colchones. Son las maletas los que les sirven de transporte y de ahí que sean de fácil proliferación. Hormigas. Es el momento en el que van llevando hasta su hormiguero las reservas para cuando llegue el frío. Con el riego de jardines y con los restos en la calle, es muy habitual ver columnas de ellas trabajando, moscas y mosquitos. El verano es su momento más álgido. Aunque se dice que su vida no es demasiado larga, su reproducción puede acabar siendo un verdadero problema. Cucarachas. Con el calor y la basura descomponiéndose más rápido, las cucarachas están en pleno momento en nuestro país. De hecho, es una de las plagas que hay que combatir durante todo el año, sobre todo, en Madrid, Valencia y Cataluña, roedores. Precisamente por lo mismo, por la suciedad en las calles y el calor. Los roedores hacen su agosto en pleno verano. Contamos con un gran equipo humano de profesionales cualificados y en constante formación capaces de adaptar su trabajo a este tipo de medidas asegurando cumplir el mismo objetivo: eliminar cualquier tipo de plaga en el menor tiempo posible. Nuestro servicio es de alta calidad, desde el diagnóstico del problema hasta la finalización del tratamiento, comentan, explicando que tienen servicios no solo de desinsectación sino también de desratización y desinfección. Se trata de planificar los tratamientos y hacerlos habituales para poder prevenir la proliferación de plagas. Es mucho más fácil prevenir que luego tener que lamentar. Iberian Press, agencia de noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press, agencia de noticias. ¿Sabes qué ingerir para mejorar tu salud bucodental? El verano es, sin lugar a duda, la época del año en la que se produce un mayor descontrol en nuestras vidas. Y es que, durante las vacaciones todo parece estar permitido y justificado: los meses de duro entrenamiento en el gimnasio, los saludables hábitos alimenticios, incluso los buenos hábitos de salud bucodental parecen quedar relegados a un segundo plano durante la época estival, algo que podría tener consecuencias desastrosas en un futuro no muy lejano. De hecho, y tal y como indican desde la Clínica Dental San Fortià, tras la época estival, las consultas se llenan de pacientes que vienen en busca de ayuda, pues los malos hábitos de salud bucodental han provocado caries, acumulación de placa, oscurecimiento de sus dientes y, también, problemas en sus encías y, pese a que todos estos problemas son comunes también en el resto de estaciones del año, lo cierto es que el descontrol del verano parece ser un detonante en gran parte de los casos. Algo fácilmente evitable con un simple cepillado tras la ingesta de comida. Sin embargo, lo que muchos no saben es que lo que ingerimos influye directamente en la salud bucodental, de tal forma que eligiendo los alimentos y bebidas adecuadas se podrán mantener a raya las caries, la placa, las manchas en los dientes y los problemas en las encías. Pero, ¿cuáles son los alimentos más beneficiosos y perjudiciales para los pacientes? Debemos mantenernos alejados de los azúcares refinados, pues son una de las principales causas de las caries dentales. Chocolates, dulces, galletas, mermeladas, miel, cereales azucarados, zumos de fruta o refrescos, por mencionar solo algunos, se encuentran entre los alimentos que más azúcares añadidos contienen y, por lo tanto, son alimentos que se deben evitar. Las manchas en los dientes se producen tras la ingesta de alimentos o productos que contienen pigmentadores, como el tabaco, el café, el té, el alcohol, la salsa de soja,
El vinagre o las frutas y verduras de colores intensos como cerezas, moras, remolacha o arándanos. Por tanto, se debe limitar su ingesta. Los alimentos ácidos, caso del limón o la lima, así como de las bebidas con estos sabores, pueden ser perjudiciales para la dentadura debido a que causan erosión dental. Por otro lado, no se debe dejar de mencionar que el producto estrella del verano, es decir, el hielo, puede dañar el esmalte de los dientes, pues no pocos son aficionados a morderlo, entre los alimentos que mejorarán la salud bucodental de las personas, y que, por lo tanto, ayudarán a tener unos dientes y encías más sanos. Se encuentran las frutas y verduras, el arroz silvestre, las olivas y las almendras, así como los alimentos con proteínas y los ricos en calcio. La ingesta de pescado, carne, espinacas, lechuga o cebolla ayuda a mejorar la resistencia del esmalte y a evitar la aparición de caries, si lo que se desea es mantener los dientes blancos. Los aliados perfectos serán las verduras crudas, como las zanahorias o el apio, siendo el producto estrella para alcanzar este fin, la manzana. Para mejorar los problemas de encías, como la periodontitis o la gingivitis, se recomienda la ingesta de arándanos, kiwis y uvas en cualquier caso. Y pese a que existen alimentos que puedan mejorar o empeorar la salud bucodental, no se debe olvidar lo que los expertos recomiendan, es decir, cepillarse los dientes después de cada comida con una pasta de dientes que contenga flúor, así como usar hilo dental y un buen enjuague bucal. Iberian Press, agencia de noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press, agencia de noticias. Importancia de la temperatura a la hora de conducir. Antes incluso de que llegara el verano, las temperaturas se hicieron sofocantes en lugares en los que tradicionalmente las temperaturas distaban mucho de lo que resulta habitual en el centro y sur peninsulares. De hecho, y según los expertos, este está siendo uno de los veranos más secos y calurosos, al menos, desde que se tienen registros, y es que algo debe de estar pasando cuando, sin ni siquiera haber llegado al final de una ola de calor, ya se ha iniciado la siguiente, haciendo que los termómetros suban y suban hasta alcanzar máximos históricos y logrando que lugares como Galia, que tradicionalmente contaba con abundancia de agua, se haya visto en la obligación de restringir su uso. Algo inaudito hasta ahora, las altas temperaturas dificultan el quehacer diario de millones de personas. Algunos sectores, como el de la construcción y el agrícola, adaptan sus horarios de trabajo para evitar las horas de más calor, mientras que los más afortunados son aquellos que desempeñan sus labores en interiores. Pero, ¿qué ocurre con otros sectores como el del transporte? ¿Cómo influye la temperatura en la conducción? Según los expertos, las elevadas temperaturas al volante incrementan el riesgo de sufrir un accidente, dado que aumenta el riesgo de cometer errores. Estos errores pueden ser la consecuencia directa del efecto de la temperatura en el cuerpo, que se manifestará en forma de cansancio y somnolencia, o, en aquellos casos más graves, en forma de calambres, náuseas, vómitos o deshidratación. Sin embargo, y tal y como indican desde Fabián Arenas e Hijos, Servicio Oficial Renault en Granada, contar con un sistema de aire acondicionado en óptimas condiciones es clave para que la conducción en verano resulte cómoda y segura. Al hablar de sistema de aire acondicionado en óptimas condiciones nos referimos a un sistema que esté cargado y, por supuesto, en buenas condiciones de mantenimiento. Lo ideal es que se realice un mantenimiento anualmente, y es que, según un reciente estudio, conducir con una temperatura de 35 grados aumenta la posibilidad de cometer errores hasta un 30%, debido a que se dejan de percibir aproximadamente un 20% de las señales de tráfico. Por desgracia, últimamente las temperaturas son mucho más altas y, como el riesgo de cometer errores aumenta proporcionalmente con la temperatura, resulta imprescindible extremar las precauciones. No obstante, la cosa puede incluso ser peor, pues dejar el vehículo estacionado al sol hará que la temperatura en su interior sea muy superior a la exterior. En este caso lo recomendable es abrir las ventanillas para que la temperatura interior y exterior se iguale y, posteriormente, encender el aire acondicionado, logrando que la temperatura baje antes de ponerse en marcha. La hidratación, evitar las comidas copiosas y el alcohol, estacionar a la sombra cuando sea posible, o evitar las horas de mayor calor son solo algunos de los consejos a seguir a la hora de emprender un viaje cuando la temperatura aprieta. Iberian Press, agencia de noticias.
Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press, agencia de noticias. Diseño de interiores, o cómo aportar más felicidad a tu vida. Pocos son los que prestan atención a aquello que les rodea y, sin embargo, tanto los que lo hacen como los que no, son conscientes de que se encuentran más cómodos en unos espacios que en otros. Los colores, las formas, la iluminación, los materiales, el mobiliario, todo lo que forma parte de un espacio, lo que se ve y también aquello que no, influye de forma notable en las personas. Y he ahí donde radica la importancia del diseño de interiores, pues su objetivo fundamental es crear espacios atemporales, dinámicos, funcionales, atrevidos, sofisticados y coherentes con aquello que los rodea, mediante la correcta combinación de texturas, materiales y colores, para, de este modo, proporcionar una agradable experiencia que haga vibrar a cualquiera que interactúa con el espacio. Algo que no será posible sin escuchar a las personas, comenta Carola Closa, prestigiosa arquitecta y diseñadora de interiores española, cómo influyen los espacios y su decoración en nuestras vidas. Lo esencial a la hora de crear un espacio es que sirva para aquello que ha sido diseñado, pues, de poco sirve crear un dormitorio realmente espectacular si no se dota de una cama para poder descansar o si el espacio en sí no proporciona la tranquilidad necesaria que permita conciliar el sueño. Y es que, aunque muchos crean que el interiorismo busca solo crear espacios bonitos a la vista, que también, lo cierto es que el trabajo de estos profesionales va mucho más allá, siendo su objetivo fundamental la creación de espacios que hagan felices a las personas. Al hablar de interiorismo se debe diferenciar entre elementos visibles e invisibles. Y aunque todos influyen en mayor o menor medida en nuestro estado anímico, no deja de resultar sorprendente que uno de los grandes moduladores emocionales sea uno de los elementos denominados invisibles, concretamente, la iluminación. Una afirmación que tiene base científica, asimismo. El hecho de que los interioristas creen un pequeño espacio verde en muchas de las viviendas ubicadas en las grandes urbes se basa en un estudio en el que se afirmaba que la observación de paisajes verdes desde la ventana del hogar estimula la memoria y atención de los más pequeños, a la par que proporciona un efecto relajante en los adultos. Todo esto no hace sino confirmar que los diseñadores de interiores son grandes profesionales con enormes capacidades de adaptación y reciclaje, una especial sensibilidad y un oído excepcional, y es que, pese a que a simple vista pueda resultar sencillo, lo cierto es que ser capaz de crear aquello que los clientes buscan es en ocasiones complicado, especialmente cuando se trata de más de una persona y los gustos son muy distintos. Sin embargo, cuanto más complicado es el proyecto, mayor es el reto y, también, mayor la satisfacción de proporcionar un espacio que haga realmente felices a los clientes a la par que cumple todas y cada una de las funciones para las que fue creado, así que, no lo dudes. Si deseas aportar un poquito más de felicidad a tu vida, apuesta por el interiorismo, apuesta por un profesional de calidad. Iberian Press, agencia de noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press, agencia de noticias. Eres estudiante y vas a compartir piso este año. Esto te interesa. Cada año, miles de jóvenes se ven obligados a abandonar sus hogares para iniciar una de las más apasionantes etapas de la vida, es decir, la etapa universitaria. Sin embargo, nadie dijo que el inicio de la aventura fuera sencillo y, para desgracia de muchos, encontrar un lugar donde vivir es cada vez más complicado debido al auge de los alojamientos turísticos. Así, en ciudades como Santiago de Compostela, que cuenta con una de las universidades más prestigiosas de España y donde el goteo de turistas es incesante a lo largo de todo el año, el incremento de alojamientos turísticos ha provocado que, un año más, las colas de estudiantes a las puertas de las inmobiliarias para lograr encontrar un piso de alquiler hayan llamado la atención de los medios. Una imagen que no será muy distinta a la de tantas otras ciudades españolas de características análogas, y es que, la opción preferida por la mayoría de los estudiantes por ser, a priori, la más económica, es la de compartir piso. Sin embargo, son muchos los que, al menos el primer año optan por recurrir a las tradicionales residencias de estudiantes, ya sea debido a que sus progenitores así lo prefieren, bien por propia voluntad, pues no a todo el mundo le seduce la idea de compartir piso con personas a las que no conoce. No se debe olvidar tampoco la opción de alquilar una habitación,
si bien es cierto que esta es ya una de las opciones menos utilizadas en la actualidad, aunque muy común hace unas décadas. Asimismo, y aunque se trate de una minoría, existen algunos que pueden permitirse alquilar una vivienda para ellos solos. Sin duda, un privilegio al alcance de pocos actualmente en cualquier caso. A la hora de alquilar una vivienda o habitación, se debe formalizar un contrato de arrendamiento por escrito, en el que, en caso de tratarse de un piso compartido, deberán figurar todos y cada uno de los inquilinos, mientras que, si se trata de una habitación con derecho a zonas comunes, deberá formalizarse un contrato para cada uno de los inquilinos, que ha de contener un contrato de alquiler para que sea legal. Un contrato de alquiler debe contener los datos identificativos de arrendador y arrendatario o arrendatarios, en su caso, así como sus direcciones a efecto de notificación. Por supuesto, el contrato deberá incluir una descripción de la vivienda objeto del contrato, el precio de la renta y todo lo relacionado con las cuotas de suministros y servicios, es decir, agua, luz, comunidad, gas, recogida de basuras, etc. La duración y el precio de la renta completan la información que ha de contener todo contrato de alquiler, comentan desde NB Abogados, que prestan servicios jurídicos a particulares, empresas y colectivos. Asimismo, cuando la vivienda objeto de contrato cuenta con mobiliario, menaje u otros enseres como cortinas o estores, lo habitual es incluir un anexo que contenga una completa enumeración, a ser posible con fotografías, de todo lo que existe dentro de la vivienda. En el caso de que no se incluyan fotografías, será necesario realizar una descripción detallada de cada objeto. Cabe comentar que, aunque el uso de cláusulas que prohíben el acceso a la vivienda o habitación de terceros está cada vez más extendida, a fin de evitar conflictos en la convivencia, lo cierto es que la validez de este tipo de prohibiciones es dudosa, teniendo en cuenta todo lo anterior, y a fin de evitar problemas de cara al futuro, se recomienda siempre leer detenidamente el contrato antes de firmarlo y, en caso de no estar de acuerdo, hablarlo directamente con el arrendador para, de este modo, llegar a un acuerdo. Iberian Press, agencia de noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press, agencia de noticias. Secuelas de la España quemada. Nos hallamos inmersos en uno de los veranos más secos y calurosos de los que se tiene constancia desde que existen registros. Las olas de calor no dan tregua. Sin apenas finalizar una de ellas llega la siguiente, asfixiando a una sociedad cada vez más consciente de que algo sucede con el clima. Aunque muchos continúen negando su parte de culpa en un problema global, las elevadas temperaturas unidas a la falta de lluvias hacen que el riesgo de incendio en buena parte del país sea extremo. Basta con una pequeña chispa, provocada o no, para que se desencadene el desastre. Un infierno en la misma tierra, una estampa que desgraciadamente nos hemos acostumbrado a ver, a padecer, a sufrir, y que supone, en buena parte de los casos, no solo grandes pérdidas económicas, sino también, y más importante si cabe, pérdidas de un gran valor ambiental, pues buena parte de las hectáreas quemadas en lo que va de año formaban parte de parques naturales o eran reserva de la biosfera, y en este contexto, en el de una España que arde debido a las elevadas temperaturas, queremos poner el foco en esos héroes anónimos que se enfrentan al infierno no siempre con los medios necesarios, esos héroes que en ocasiones resultan mal parados al realizar su trabajo, esos que, en el mejor de los casos solo sufren quemaduras, y es que, enfrentarse al mismísimo infierno puede tener consecuencias desastrosas para los humanos. Las quemaduras suelen encontrarse entre las lesiones más comunes de aquellos que se enfrentan a un fuego. Pero, además de por el fuego, las quemaduras pueden estar provocadas por agentes químicos y por la electricidad. Las quemaduras se clasifican según su profundidad, extensión, localización y, como hemos visto, agente productor. En función de su profundidad se distinguen 3 grados. Las de primer grado son aquellas en las que solo se ve afectada la epidermis. Un caso muy común de este tipo de quemaduras son las provocadas por el sol. Se caracterizan por curar espontáneamente, aunque existen cremas para acelerar su curación y calmar las molestias. Las quemaduras de segundo grado son aquellas en las que se ven afectadas la epidermis y parte de la dermis, y dentro de estas se debe diferenciar a su vez entre las superficiales y las profundas. Las primeras, caracterizadas por presentar ampollas, curarán de forma espontánea. Por el contrario, las profundas,
en las que la piel presenta un aspecto blanquecino, podrán requerir tratamiento quirúrgico. Las quemaduras de tercer grado son las más peligrosas, dado que afectan a todo el espesor de la piel, epidermis y dermis y, por lo tanto, requerirán de tratamiento quirúrgico. Las quemaduras pueden ocasionar graves secuelas estéticas y funcionales. De ahí la importancia de un correcto tratamiento desde el primer momento. Un tratamiento quirúrgico que en el caso de tratarse de quemaduras de segundo o tercer grado implicará la escisión de la quemadura o la eliminación de superficie quemada y la posterior colocación de injertos de piel. Aunque, en determinados casos, será necesario recurrir a procedimientos más complejos, comentan desde la Clínica Saona, especialistas en cirugía estética, cirugía reconstructiva y medicina estética. Las quemaduras de mayor gravedad son aquellas que afectan a la cara y cuello, superficies de flexión y genitales, pudiendo acarrear problemas psicológicos y emocionales. De ahí que la cirugía reparadora y reconstructiva juegue en estos casos un papel esencial, encargándose de devolver a la persona afectada la cualidad estética y la funcionalidad, logrando de este modo, eliminar muchas de las secuelas del horror vivido. Iberian Press, agencia de noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press, agencia de noticias. La exposición Origen en la Casa de Vacas. Una retrospectiva de Javier Torices. Entre los días 2 y 25 de septiembre se podrá visitar en la Casa de Vacas del Retiro la exposición titulada Origen. Esta nueva exposición representa una retrospectiva de gran formato a través de la cual se han reunido las 32 obras más significativas de los últimos 20 años de carrera del pintor Javier Torices. Algunas de estas obras de gran formato disponen de unas medidas entre los 4 y los 6 metros de ancho, por lo que un espacio como la Casa de Vacas representa el lugar idóneo para poder admirar estas pinturas realistas. Al artista madrileño le gusta presentarse como un pintor realista, ya que su objetivo no es que cada obra parezca una foto, sino más bien que parezca real, que te transporte al lugar y sus sensaciones. Mi obra, aunque a cierta distancia pueda parecer fotográfica, cuando te acercas puedes observar cómo se deshace convirtiéndose en pinceladas sueltas y al alejarte vuelve a construir la imagen, afirma Javier. El título de la exposición, Origen, evoca y hace alusión al vínculo ancestral y emocional que tiene el ser humano con el mar, siendo este el origen de la vida en la Tierra y por tanto de la humanidad. Muchas veces me he preguntado por qué cuando estamos cerca del mar nos sentimos mejor. Quizás sea esa la respuesta. El mar nos abraza aportándonos bienestar tal y como lo haría una madre. En esta ocasión y con motivo de esta retrospectiva, el artista ha editado un libro de 156 páginas que se une a los 2 ya publicados anteriormente y en el que se pueden ver tanto las obras de esta nueva exposición como otras que ha considerado importantes para que figuren en él. En este libro también se recogen parte de los procesos creativos utilizados y detalles de las obras. El prólogo ha sido escrito por Javier Torices en un intento de conectar con el espectador explicándole los motivos que le mueven a pintar el mar. La exposición tendrá lugar en el espacio Casa de Vacas ubicado en el Parque del Retiro en Madrid del 2 al 25 de septiembre y podrá visitarse de lunes a domingo en horario de 10:00 a 21:30 horas. Sobre Javier Torices, considerado como uno de los principales artistas del realismo del siglo XXI en España. Nace en Madrid el 25 de octubre de 1968 e inicia su formación a la temprana edad de 14 años, donde aprende las técnicas básicas en el estudio de arte de su padre Ramón González, desarrollando el resto de su carrera de forma autodidacta. Tras realizar más de 30 exposiciones a nivel nacional e internacional y haber recibido más de 50 premios y menciones a lo largo de su trayectoria artística, se define a sí mismo como alguien que observa el océano como un ser vivo tratando de dotar de identidad cada vez que lo retrata, a la vez que le busca sus 1001 caras. Iberian Press, agencia de noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press, agencia de noticias. Australis Educación pisando cada vez más fuerte en Latinoamérica. En una nueva etapa del proceso continuo de integración regional, la empresa con sus inicios en Sudamérica logró formalizar nuevas alianzas comerciales en países estratégicos del Cono Sur para seguir consolidándose en los sectores más vulnerables.
Si bien Australis Educación nació con el objetivo de asesorar y vender soluciones corporativas al sector educativo privado y público, sus creadores también tenían en mente ayudar a diversos proyectos educativos de Argentina y Brasil a través de financiación, donaciones o fondos de inversión públicos y /diagonal o privados. Pero la idea original fue superada con creces. Enseguida sumaron a Uruguay al programa y hoy no solo brindan financiamiento a las instituciones más vulnerables de esos 3 países, sino que formalizaron nuevas alianzas en Perú, Colombia, México y Chile, si bien siempre supimos las desigualdades a las que se enfrenta la TAM en muchas áreas. Nunca imaginamos todo lo que iba a crecer este programa, aseguró Francisco Manes, director de Australis Educación. Y agregó: nuestra misión es generar impacto social a través de la financiación de proyectos educativos e innovadores, viables y escalables. Y se volvió imprescindible, casi de manera natural, ir incorporando más países al programa, perder el miedo a trabajar con el sector público, ser más ambiciosos y traccionar inversiones para lograr cambios sistémicos y ser estrictos en el análisis de las oportunidades de inversión en educación y en la evaluación de los resultados son algunas de las claves que puso en práctica la empresa. En su primera década de existencia, ya alcanzó una cifra récord para el desarrollo de la educación en el Cono Sur, tiempo después de aquel puntapié inicial. Unas 30 universidades, 63 escuelas y más de 80 bibliotecas de Argentina, Brasil y Uruguay han recibido $USD en financiación a través del programa de Australis Educación. Cada presupuesto asignado depende de la magnitud del proyecto presentado, afirma Manes. Muchas de estas universidades, escuelas y bibliotecas empezaron a formar parte del gran proyecto que tiene Australis Educación. El pool de compras. Nuestro pool de compras hace referencia a un puente comercial entre las editoriales y nuestros clientes para poder obtener los mejores beneficios y descuentos, sin importar las cantidades que adquiera cada uno, afirmó el gerente comercial de la empresa. Ahora será el turno de Perú, Colombia, México y Chile. Ya tenemos proyectos presentados para financiar a distintas instituciones en los nuevos países. Solo restan ajustar algunos detalles por parte de nuestros profesionales para que comiencen a ser parte de nuestra operativa y de nuestro pool de compras, confirmó el director de Australis Educación y agregó: es importante que sepan que a nosotros no nos importa el capital del que dispongan. No necesitamos que sea una institución histórica para confiar. Nosotros confiamos en los proyectos, en la gente. Una ONG de barrio también puede presentar su proyecto y lograr financiamiento. Australis Educación aspira a contribuir al cambio social a través de la innovación en la forma de abordar las donaciones y por consiguiente las inversiones en educación. Se trata de ofrecer a particulares, empresas y gobiernos la posibilidad de canalizar sus intenciones de responsabilidad social a través de proyectos coordinados y el pool de compras supervisado desde el principio hasta el final, gestionado profesionalmente. Además de la financiación, Australis Educación se compromete a ofrecer a la entidad seleccionada, y sin ánimo de lucro, la administración del proyecto y el asesoramiento permanente dirigido al fortalecimiento de sus capacidades de gestión, de acuerdo con sus necesidades estratégicas y operativas, debido a los orígenes profesionales de sus articuladores, especializados en cultura, educación y gestión. En Australis Educación conocen los sectores que apoyan y sus necesidades de financiación y consideran que la educación es una herramienta no solo de conocimiento, sino de creación y transmisión de valores, desarrollo personal y crecimiento intelectual, que comienza dentro de los centros de enseñanza. Desde ese conocimiento del sector, el propósito es claro: ofrecer soluciones. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es. La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. ¿Cómo financiarse con altas tasas de inflación? Financiarse con altas tasas de inflación puede resultar difícil, ya que muchas veces esta financiación tan urgente no nos es aceptada, o lo es, pero con un alto porcentaje de intereses. Una inflación se da cuando se produce un aumento generalizado de los precios, y en consecuencia, con la misma cantidad de dinero pueden adquirirse menos bienes y servicios que ayer. Frenazo a la hipoteca y créditos tradicionales. La subida de la inflación y las expectativas futuras de unas altas tasas han afectado a la concesión de hipotecas y créditos tradicionales, provocando un frenazo. Según La Vanguardia, esta concesión de hipotecas se frenó bruscamente en abril de 2022. Las entidades financieras prestaron 4.754 millones de euros para la compra de vivienda, un 24,8% menos que en el mes anterior. Desde entonces,
Los datos se han ido estancando, dificultad de acceso a la financiación. La subida de las tasas de inflación provoca que cada vez sean más los bancos que se protegen ante posibles morosidades, lo que se traduce en una menor concesión de créditos, intereses mucho más altos, o cláusulas más restrictivas, causando que la financiación bancaria para las pymes y autónomos sea casi inaccesible. Financiación alternativa o no bancaria. La financiación no bancaria surgió de una necesidad tras la crisis internacional, por lo que las entidades financieras no bancarias son expertos en atender la financiación de las pymes en los momentos económicos más difíciles. La crisis provocó que las entidades bancarias restringiesen la concesión de créditos. Esto, junto al avance de las tecnologías e Internet y la necesidad de financiación de las pymes, creó el entorno perfecto para buscar nuevas y alternativas maneras de crédito. En el caso de los inversores particulares, el capital privado y los llamados business angels son dos grandes alternativas para financiarse con altas tasas de inflación. Un fondo de capital privado siempre tendrá como objetivo multiplicar el valor de tu compañía, por lo que los recursos serán mucho más flexibles, ágiles y beneficiosos para la misma. Sector en auge en 2008. En España, la financiación bancaria cubría aproximadamente el 80% de las necesidades financieras de las empresas. En cambio, en Estados Unidos, cubría poco más del 30%, mientras que, en Francia y Alemania, la cifra se sostenía en torno al 40-55%. Actualmente, en nuestro país, los niveles de cobertura alternativa a empresas se encuentran en torno al 25% a 30%. Aún así, parece que con el paso de los meses estos porcentajes se irán incrementando. Los métodos de financiación alternativos en España han aumentado considerablemente. Y es que, los préstamos bancarios a las pequeñas y medianas empresas cada vez son más restrictivos, caros, lentos y requieren más cláusulas e intereses mayores. Y aún más cuando las tasas de inflación suben. Esta nueva industria ofrece un mercado financiero con una mayor posibilidad de expansión, más flexible y democrático. Estas claves, junto a la confianza, son vitales para aumentar la participación de los principales protagonistas, inversores y empresas, especialmente indicada para compra activos o sector inmobiliario. La subida de los tipos de interés bancario tiene un efecto directo e inmediato en las familias que piensan en adquirir una segunda vivienda. Así pues, el efecto será doble. Por un lado, muchas familias se verán como deben pagar unos 3.000 euros anuales para una hipoteca media y, por otro, para el mercado inmobiliario sufrirá un frenazo ante promotoras que deberán rebajar los precios para liberarse de activos hipotecados. Por ello, la financiación alternativa está especialmente indicada para comprar activos o para el sector inmobiliario. Ante un posible no de la banca o sufrir las consecuencias de sus restrictivas cláusulas, compañías como Dexter serán la clave para que la industria del ladrillo no colisione, ya que poseen un gran abanico de modalidades y productos financieros diferentes atendiendo a las necesidades de cada situación. Los recursos que te ofrecerán serán mucho más flexibles, seguros y ágiles que los de la banca, la cual se verá muy afectada por la inminente crisis derivada de la inflación. Ante las altas tasas de inflación, la financiación alternativa de Dexter te proporcionará todos los recursos que necesitas para hacer realidad tus proyectos de compra en el sector inmobiliario. Iberian Press Agencia de Noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es.